la razón de ser de la iglesia. ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? A ver, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? Amén. Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 21 y verso número 14. El libro de Isaías, capítulo 21 y verso 14. Y vamos a leer solamente la primera parte de este verso. Solamente la primera parte. La primera oración de este verso. Cuando lo tengan, dicen amén, mi hermano. Amén. Salid a encontrar al sediento. Llevarle agua. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por la bendición y el privilegio que tú nos das de estar esta tarde reunidos para poder alimentarnos, para poder aprender de ti por medio de tu santa y divina palabra. Permite que hoy podamos salir de este lugar llenos de tu amor, llenos de tu presencia y llenos de la sabiduría de tu enseñanza para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por los líderes. Gracias por el pastor, la pastora de esta iglesia. Gracias por el grupo de alabanza y también por los niños. Y bendice, Padre, este tiempo. Habla hoy poderosamente a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Dice este texto, mi hermano, salid y a encontrar ¿qué cosa? El sediento. A mí me impactó tremendamente lo que pusieron, la ilustración que pusieron, amén, de una iglesia en un domingo y cómo salían, pero estaba el sediento allá afuera y la gente no hicieron caso. Todo el mundo cogió el auto y marchó a su casa a almorzar. Pero dice este texto, salid a encontrar ¿qué cosa? Al sediento, llevarle agua. En el libro de Mateo, capítulo 28, encontramos algo muy importante. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20, voy a usar muchos textos hoy porque, hermano, la importancia del tema lo amerita. Y quisiéramos aprovechar lo más posible. Ustedes me siguen, yo voy a ir un poquito más a prisa para poder adelantar, pero es importante usar la Biblia para predicar y sobre todo este tema tan importante. Mateo 28, versículos del 19 al 20, encontramos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Encontramos que la palabra clave es la palabra donde dice, por tanto, id y haced discípulos. Hermano, la razón de ser de la iglesia precisamente es esta. La razón de ser de la iglesia no es culto, no es religión. La razón de ser de la iglesia es id y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión que Dios nos encomendó. Esa fue la tarea que Jesús nos delegó ante partir al cielo. Id y hacer discípulos. Ahora, salid a encontrar al sediento. Encontramos en el libro de Marcos, rapidito, lo que tengan en su Biblia, en el libro de Marcos, en el último capítulo del libro de Marcos,
encontramos lo siguiente. Y vamos a ir descubriendo a través de la Biblia esta gran comisión que Dios ha encomendado a su iglesia, que es ir y predicar el Evangelio. En el Marcos capítulo 16 y versículo 15, ya al final del libro de Marcos 16, 15, y les dijo, ¿qué dice? Id. Ustedes se dan cuenta como la palabra id se repite muchas veces, id, por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esas fueron las últimas palabras de Jesús, una de las últimas antes de ascender a los cielos. O sea, esta es la gran comisión. Ahora, ¿cómo es posible predicar sin ir, sin salir? Hoy en día, todo el mundo quiere predicar, pero todo el mundo quiere predicar aquí. Amén. En el púlpito. Todo el mundo quiere predicar en el púlpito. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que salir a encontrar el sediento. Todo el mundo quiere predicar en el templo, en la iglesia, en las actividades, en los estudios, en las oportunidades que Dios nos da para, con temor y temblor, parando en este lugar. Pero Dios nos dice, Jesús nos dice, salid a encontrar al sediento. Id y predicar el Evangelio. Id y hacer discípulos. No se puede, mi hermano, evangelizar si no salimos a las calles. La Biblia nos enseña que el propio Jesús, en el libro de Filipenses capítulo 2, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Verdad? Dijo, Jesús vivía en un palacio celestial. Sin embargo, para él traer el Evangelio, él salió de ese palacio. No estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Se humilló a sí mismo. Y se hizo hombre para traer el Evangelio a cada uno de nosotros. El propio Jesús dio el ejemplo de que él salió de ese palacio celestial en el cielo y vino a la tierra para traer las buenas nuevas de salvación. Como decían los ángeles, he aquí os ha venido. ¿Cómo dice? Buenas nuevas que os ha nacido hoy aquí en la ciudad de David. ¿Qué cosa? Un Salvador que es Cristo el Señor. El mismo Jesús salió del cielo para traernos el Evangelio. Por lo tanto, salid y encontrar al sediento, mi hermano. Es la gran comisión. Y ponga atención, hermano, escríbelo si quiere. Es la razón de ser de la iglesia. Jesús dejó la iglesia en la tierra con esa razón de ser. Esa es la misión que Jesús dio a sus discípulos, dio a la iglesia. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy en día en muchos lugares donde encontramos que la gente está dando cabezazos dentro de los templos. O no este lugar, por supuesto, pero hay muchos lugares que hay mucha lucha interna a veces en muchas iglesias por el púlpito. Todo el mundo quiere predicar en el púlpito. Todo el mundo aspira a pararse enfrente y para predicar el Evangelio. Amén. Pero no se dan cuenta, mi hermano, que no es esa la esencia del mensaje que Jesús quiere transmitirnos. En lo que la iglesia pierde tiempo en luchas internas en estos tiempos difíciles, porque vivimos en tiempos donde la iglesia está pasando por tiempos muy complejos. ¿Cuánto creen que estamos en los últimos tiempos? Amén. Y en los últimos tiempos la apostasía de la iglesia y tú ves en lo que las iglesias están luchando internamente por los púlpitos y por los ¿cómo se llama esto? Por los cargos, por las posiciones. Hay una humanidad allá afuera que se va a una eternidad sin conocer la palabra de Dios. Yo le decía a mi iglesia allá en Cuba,
Mira, hermano, no luche por posiciones, no luche por el púlpito, porque hay muchos púlpitos vacíos allá afuera. ¿Qué tú quieres? Un púlpito. Bien, en tu casa hay un púlpito vacío. En tu cuadra hay un púlpito vacío. En tu centro de trabajo hay un púlpito vacío. En tu escuela hay un púlpito vacío. Nadie quiere usar esos púlpitos. Todo el mundo quiere usar este. Entonces, como la ilustración del video, ¿verdad? ¿Cuántos sedientos, cuánta gente necesitada se van a un infierno porque no han escuchado la palabra de Dios? Porque el evangelio y las buenas noticias de salvación se queden encerrados en el edificio, en un edificio, no sale para afuera. Dice la Biblia en el libro hay un texto que está en el libro de Romanos, si me ayudan a buscarlo, capítulo 10, y vamos a leerlo. Romanos capítulo 10. Y verso 14. Espero que sea este, ¿verdad? Romanos 10, verso 14. A ese mismo, hermano. ¿Qué dice, mi hermano? ¿Cómo dice este texto? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? La gente dice, el mundo está malo, la cosa está mala, están acabando. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Cómo ellos van a conocer las buenas noticias si no hay quien les predique? Porque nadie quiere salir a encontrar el sediento. Todo el mundo quiere el predicar en el edificio. Hay tantos púlpitos vacíos allá afuera, mi hermano, que hacen falta que alguien se pare. Amén. A llevar las buenas nuevas de salvación. Y dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Encontramos que efectivamente muchas veces sí se está predicando el evangelio. No siempre es tan así, ¿verdad? Yo sé que hay personas predicando en los púlpitos, en las conferencias y también a veces afuera. Pero en el libro de Marcos, que fue el que tomamos ahorita, y vamos a regresar, ustedes empezaron por el último capítulo de Marcos, donde aparece la gran comisión, o sea, de el mandato o la misión que Dios da a su iglesia de predicar el evangelio. Vamos al capítulo 1 de Marcos y vamos a ver cómo es que comienza Jesús su ministerio. O sea, que quisiéramos ahora también aprender, mi hermano, qué evangelio se está predicando. Mira, el evangelio son las buenas noticias ¿de qué? De salvación. Si son las buenas noticias de salvación, es porque hay gentes que se están perdiendo y necesitan ser ¿qué? Salvadas. Necesitan ser encontradas. Necesitan ser rescatadas. El pecado ha hecho que el hombre se esté hundiendo, y el pecado ha hecho que el hombre se haya empeñado cada día, y lo va a seguir haciendo, cada día más y más en autodestruirse a sí mismo. El hombre con sus leyes, con sus filosofías, todo el mundo tiene una verdad inventada para sí mismo. Todo ese mundo relativista que hay en el mundo secular hace que el hombre cada vez se hunda más él mismo en su pecado y se esté cada vez más propenso a ir a una eternidad sin la presencia de Dios. Por lo tanto, la buena noticia
El Evangelio es una buena noticia. Es que nació un Salvador, que es Cristo Jesús. Amén. Y que si nosotros nos acercamos a Él, al Cristo Jesús, con un espíritu humilde, y nos arrepentimos de nuestros pecados, pues entonces alcanzamos ¿qué? La salvación de nuestra alma. Y lo más importante para la gente no es seguir hundiéndose como se están hundiendo. Lo más importante para el ser humano es salvar su alma. Porque quiera o no quiera el hombre, el alma es eterna. El cuerpo es temporal. El cuerpo que tenemos ahora, eso no se preocupe mucho, que eso es temporal. Yo sé que nos pasamos la vida alimentando el cuerpo, adornando el cuerpo, ¿cómo se llama? Cirugía en el cuerpo, todas esas cosas. Oye, nos metemos la vida entera estudiando en la universidad, trabajando, y para tener mucho dinero, para adornar y cuidar el cuerpo. Pero el cuerpo es algo que no tiene futuro. Sin embargo, ¿en qué tiempo nos preocupamos? En alimentar, en cuidar y adornar el alma, que sí tiene futuro, porque es eterna. Entonces, las personas que están allá afuera, quieran o no quieran, ellos dicen, no cojo lucho, porque yo hago lo que quiero, yo estoy, como dicen, candela, pero no preocupa porque ya cuando yo muera, yo voy a descansar. Ellos nos dicen así. Pero tú y yo sabemos que no van a descansar. Porque nosotros sabemos que que el alma es eterna. Y la preocupación de nosotros es que esas personas que piensan que el problema es resolver el problema del cuerpo nada más, y que cuando mueran ya ellos dejan de existir y descansan. Nosotros sabemos que esas personas, efectivamente, el cuerpo se desvanece, se deteriora, pero sabemos que el alma es eterna. Y la preocupación de nosotros es esa alma, ¿dónde es que va a ir? ¿Cuál es el destino eterno de esa alma? Por lo tanto, la misión de la iglesia es poder a estas personas que están en ese peligro, rescatarlos, presentarle al Salvador, que es Jesucristo, que es la única persona que puede llevarla a Dios y salvar su alma. Y por lo tanto, encontramos en Marcos, o sea, que no es cualquier evangelio el que se puede predicar. Hoy en día, quiero decir, hermano, mira, estamos en los tiempos donde se predica. A ver, ¿se está predicando o no se está predicando? Sí. Vivimos en los tiempos donde más información hay, donde más tecnología hay, donde más libros cristianos se escriben, donde más películas cristianas se hacen, donde más documentales cristianos existen, donde más seminarios, teología, etcétera, ¿cómo se llama? Yo no conozco mucho PowerPoint, todas esas cosas. Son los tiempos donde más información acerca del cristianismo se están haciendo. O sea, pero yo quisiera hoy enseñar que no es solamente salir a encontrar al sediento, sino es qué le estás dando a ese sediento. ¿Qué evangelio le estás predicando? Porque la única manera de que esa persona salve su alma, ¿ustedes saben cuál es? A través del arrepentimiento. Y hoy en día los predicadores han borrado de su mensaje la palabra arrepentimiento. Porque cuando tú te pones a hablar mucho de arrepentimiento, la mitad de la iglesia el otro domingo no regresa. Y sobre todo en un país tan maravilloso como este, ¿verdad? Que todo es, las personas tienen muchas comodidades para que el cuerpo... Oye, yo desde que llegué, yo estaba más... Yo he aclarado y todo. Estoy más gordo. Wow. Hello. Ese me lo enseñó un hermano. Hello. Entonces un país así que tan maravilloso, porque es maravilloso.
Entonces tú no puedes estar hablando mucho a la gente de pecado, que tiene que arrepentirte, porque todo el mundo tiene la razón, todo el mundo está bien. Todo el mundo ha inventado su propia verdad. O para discutir con alguien, todo el mundo tiene su propia verdad. Ahora, esa gente es tan sedienta. Lo que necesitan, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo que le calma la sed? Vamos a darle un batido de mango. Vamos a darle ¿cómo se llama? Un caldo de pollo. ¿Qué calma la sed? El agua. Es el agua. Y el agua significa la palabra. La palabra es como un río de agua viva. Y tiene que darle un agua, cualquier agua. No. Porque si tú le das un agua que está contaminada, le quita la sed por un ratico, pero después le da un dolor de barriga. Empieza a deshidratarse otra vez y vuelve a estar sediento. O sea, no es cualquier agua, no es cualquier evangelio. Entonces, en su Biblia, en el libro de Marcos capítulo 1, mira a ver cuál es el evangelio que Jesús predica. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, Jesús principia su ministerio. ¿Cómo Jesús principia su ministerio? Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Ese es el evangelio. El evangelio diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Sigan en fiesta, que no hay problema. Vayan, están por buen camino, no te preocupes. Así decía Jesús. ¿Qué decía ahí? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Es evangelio del arrepentimiento, mi hermano. Usted tiene que... Hay mucha gente que van por la calle. Yo brinqué una iglesia hace poco y después muchas personas se decían, oye, wow, de verdad que no es así. Porque a veces vamos por la calle engañando a la gente y vemos un borracho, vemos un sinvergüenza y empezamos a decirle, óyeme... No te preocupes, Dios tiene planes con tu vida. No te preocupes, que Dios tiene un propósito contigo. Yo no sé en qué parte de la Biblia Dios tiene propósito con los sinvergüenzas y con los borrachos. Pero bueno, así anda la gente, porque con la gente andan, son muy, ¿cómo se llama? Lisonjeras, vamos a leerlo ahorita. Andan predicando un evangelio azucarado, ¿cómo se llama? Con miel de abeja, con miel, para endulzar a la gente. Mira, hermano, Jesús dice que venía predicando el evangelio que del arrepentimiento. En el libro de Lucas, capítulo 3, y versículos de 3 al 4, vamos a ver cómo venía predicando el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. Lucas capítulo 3 y versos 3 y 4. Lucas 3, 3 y 4. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En un desierto, ¿qué hay? Sed, no hay agua, hay ausencia de todo. ¿Qué venía predicando Juan el Bautista en el desierto? No te preocupes, Dios tiene un propósito contigo, todo te va a ir bien. La prosperidad, gloria a Dios, creo yo en la prosperidad espiritual, es lo que más creo yo. ¿Qué evangelio venía predicando? Bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. No puede haber perdón de pecados si no hay ¿qué cosa? Arrepentimiento. Por lo tanto, el perdón de Dios es para todo el mundo.
No, claro que no es para todo el mundo. El perdón de Dios es solamente para los arrepentidos. Solamente los arrepentidos aprovechan el perdón de Dios. El hombre por causa del pecado rompió su relación con Dios y solamente usted restaura su relación con una persona cuando de ambas partes hay arrepentimiento. Cuando de una parte, la parte que ha ofendido, se arrepiente. En este caso, Dios no tiene que arrepentirse, somos nosotros. Y cuando nosotros nos arrepentimos, restauramos nuestra relación con Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. ¿No es así? Nos convertimos hermanos uno de los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros de la iglesia. Una nación santa. Y entonces nos separamos del mundo. Un mundo en división. Porque el mundo está en división. Todo está dividido de afuera. La gente de las casas está en división. Dentro de las casas. La sociedad está en división. Porque Satanás, quiero decirle, hermano, Satanás lo que hace es dividir. Cuando tú veas división, eso es Satanás. A mí me gustó mucho hoy cómo esta iglesia tiene una armonía. Los músicos, los diáconos, una organización. Tú ves una familia, es algo precioso. Pero cuando tú ves división, eso es Satanás. El propósito de Dios es salvar a la gente individualmente y después unirlos a la familia de Dios. Ir a encontrar el sediento. Dile, arrepiéntete. Hay alguien que murió por ti en la cruz. Y con su sangre puede limpiar tus pecados. Cuando Él se convierta, tu segunda tarea como evangelista es unirlo a la familia de Dios. Amén. Entonces, Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Dice en el libro, en segunda de Pedro, primera de Pedro, perdón, mi hermano, si me ayudan ahí rapidito, primera de Pedro, y capítulo 2 y verso 9, encontramos, primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Oiga, qué clase de privilegio somos nosotros, hermano. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Punto. Se acabó el versículo. ¿Se acabó? ¡Wow! Sigue, menos mal. Porque todo el mundo le gusta hasta ahí. Pero dice, ¿para qué anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? Somos nación santa, real sacerdocio, pero para algo, para anunciar ese evangelio. Un mundo que se está ahogando, hundido en la autodesgracia. El pecado hace a la gente que cada vez se hundan más en su propia autodesgracia. No necesita cualquier evangelio. Necesita un evangelio de salvación. Tú necesitas presentarle a esa gente un Salvador que es Cristo y explicarle que para poder llegar a Cristo y restaurar su relación con Cristo, lo primero que tienen que hacer, ¿qué cosa es? Arrepentirse. Así que no le esté haciendo promesa a los borrachos ni a los sinvergüenzas en la calle que Dios tiene planes ni cuento chino. El único plan que tiene Dios con el pecador es salvarlo a través del evangelio del arrepentimiento. Pero hoy en día, y yo a veces veo alguna cosa en la televisión, esas
tremendos congregaciones que salen a televisiones y tremendos eventos. Y veo a veces, me da mucha tristeza en ver cómo en estos tiempos se está predicando un evangelio un poco que no es el evangelio que está enseñando la Biblia, porque se está usando un evangelio para poder no ganar las almas para el cielo, sino para ganar las almas para ellos mismos. Hoy en día hay muchos predicadores presentando un mensaje, yo les digo un mensaje engañoso, para tener a la gente en función de ellos mismos, para que ellos mismos hacer crecer su ego o su bolsillo. Amén. Pero dice en el libro de Gálatas, ponga atención porque hoy no vamos demorando mucho, pero usted va a salir hoy de aquí tremendo. Hoy es un día de poderoso, porque estamos hablando de la razón de ser de la iglesia. En el libro de Gálatas, capítulo 1, y verso 8 al 10, y vamos a entrar en un tema un poco complejo, ¿verdad? Y quizá molesto para algunos, no para ustedes, porque ustedes son real sacerdocio, nación santa, ¿verdad? Y dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, y verso del 8 al 10. Mas si aún nosotros, pongan atención hermano, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Ah? Esa gente predicando. Yo le voy a decir una cosa. Yo voy a decirlo porque yo no le tengo miedo a la gente. Y dice el hermano, me dijo, hey, hermano, hoy yo vengo, acuérdese, hace 13 meses de Cuba. Yo no estoy adaptado a tanta tecnología. Y dice, oye, vas a salir por, ¿cómo se llama? Por televisión. Por televisión vas a salir. Escúchenme lo que me están escuchando. Dice la Biblia en Gálatas 1: mas si aún vosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay mucha gente por ahí predicando un evangelio diferente, porque buscan agradar a los hombres, no a Cristo. Buscan agradarse a ellos mismos. Y han inventado, y dice, el evangelio que hemos recibido es el evangelio del reino, el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados, porque el sediento que está afuera se está hundiendo, es como una persona que se está ahogando. Tú sabes lo que le pasa a estos predicadores, que muchas veces para ellos mismos Dios es un cuento. ¿Tú no sabías que para muchos de estos predicadores, que no voy a mencionar nombres porque tampoco lo conozco mucho el nombre, pero para muchos de estos fanfarrones, Dios es un cuento? Pero yo siempre digo, mire hermano, si una persona en la playa se está ahogando, tú no vas a la playa, aquí, hay una persona que se está ahogando, y usted piensa que esa persona necesita que tú le hagas un cuento. Nadie que se esté ahogando, lo menos que necesita una persona que se esté hundiendo es un cuento.
Lo que necesita ser salvado. Salvado. Y a veces para salvarlo, ¿cómo hacen los? ¿Cómo se llama? A veces para salvarlo, los salvavidas tienen que darle un, ¿cómo se llama? Un trompón para que se esté tranquilo, para poderlo salvar. Entonces estos predicadores que ya de que yo llegué la van a coger conmigo. Pero yo defiendo la Biblia y yo soy un siervo de Cristo. Esos predicadores que para ellos dio un cuento, si para ti dio un cuento, tú no puedes salvar al sediento, tú no puedes ayudar a que se salve. Pero como para ellos es un cuento, por eso hacen cuento. Ellos predican un evangelio de cuento. Y empiezan a inventar. Y no se puede inventar, porque ya todo está inventado. Aquí está todo inventado. Tú sabes que cuando yo vine hace poco, y la gente en Cuba me decía, oye, la gente a veces dice, oye, en Cuba, en cualquier país latinoamericano, no, cuando vayamos para allá, vamos a hacer un negocio, vamos a montar una cafetería, una industria. La gente está loco. Dice un hombre que vive aquí, oye, mira, cuando tú vas para allá está todo inventado. No venga a inventar aquí. Lo que tiene que hacer es introducirte en ese sistema que ya está inventado y tratar de armonizar en ese diseño que está inventado para que te vaya bien. Pues en la iglesia, en la Biblia también todo está inventado. ¿Por qué tú pones aquí arriba a inventar cosas? ¿Cuál es el evangelio que estás predicando? ¿O que deseas agradar a los hombres? Si tú deseas agradar a los hombres, tú no le vas a decir, estás mal. Tienes que arrepentirte, vas por mal camino y tienes estos errores. Cuando los pastores empiezan a señalar errores y cosas, ellos tienen miedo porque la gente se dice, mira, wow, se va. Porque la gente está muy cómoda, la gente quiere que le pasen la mano. Pero una gente que se está ahogando no necesita que le pasen la mano, necesita sacarlo de ese estado. Y a veces se ponen bravos. Bueno, una gente que se está ahogando, si se pone bravo, yo pienso que va a estar peor que como estaba antes, ¿no? Con el salvavidas. Pero hay tontos, porque hay incautos que le creen todas esas cosas a estos falsos salvavidas que hay por ahí. Y tú te imaginas que se acerquen, no te preocupes, ¿qué te está ahogando? Traga un poquito más de agua, que eso está bueno, no te preocupes. Así están predicando por ahí los evangelios. Y las iglesias están llenas, las congregaciones se llenan. Pero ahora yo con la Biblia se lo voy a demostrar, para que no vea. Mira, hay un texto en Eclesiastés que a mí me impactó mucho una vez. Capítulo 12, los que puedan buscarlo y los que no lo escuchen, hermano, lo pueden apuntar. Eclesiastés capítulo 12 y verso del 10. Del 10 al 11. Dice, procuró el predicador hablar palabras agradables. Wow. Procuró el predicador hablar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Wow. Esos pastores viven aquí en Estados Unidos. Bueno, en esta iglesia yo sí sé, porque yo conozco al hermano Rodomiro. Miren, dice que, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor.
Si usted ve que la persona se está perdiendo, una persona que está casi en la línea del tren, ahí parado, y no se da cuenta, y un tren ya viene a prisa a devastarlo. Tú ahora vas a estar diciéndole, óyeme, tú sabes que los trenes cuando le pasan por arriba a la gente, y acuérdate de las señales de tráfico, tú te vas a poner así. ¿Qué tú haces? Lo empuja. Amén. Y a veces Dios tiene que, mira, que empujarnos. Y la palabra de Dios dice que es como una espada de doble filo, mi hermano. Es una espada de doble filo. Por eso que las palabras de un pastor a veces son como un clavo, ¿verdad? Que penetra el alma para sanarla, para cuando usted va a curar a una persona una llaga, a veces tiene que ¿cómo es? Raspar. Pero yo veo estos nuevos movimientos tan simpáticos y tan atractivos y que con muchas emociones y muchos efectos pirotécnicos y ¿cómo se llama? Tienen entretenidos a los aburridos y agobiados, pero la iglesia no se construye para entretener a los aburridos, porque la misión de la iglesia no es entretener a los que están aburridos y agobiados. La misión de la iglesia es presentar el mensaje de arrepentimiento para salvar a aquellos que están aburridos y agobiados. Y encontramos ahí que no es cualquier evangelio el que hay que predicar. Como decíamos ahorita, ¿verdad? Es el evangelio del reino, del arrepentimiento para perdón de pecado. Hoy en día dice en el libro de Deuteronomio y capítulo 22, Deuteronomio 22, encontramos, y en el versículo 9, que dice lo siguiente: no sembrarás. ¡Wow! Pon atención. Escúcheme, que yo estoy sencillamente pronunciando la Biblia. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No es cualquier evangelio. No es cualquier semilla la que hay que sembrar. Hoy en día se está sembrando mucho. Yo he visto mucha gente sembrando cosas tremendas. Siembra, dale, suelta. Siembra dinero ahí que Dios te va a dar más dinero. Yo no sé en qué parte de la Biblia encontraron eso. Siembra dinero que Dios te va a dar más dinero. Se lo dará el predicador, ¿no? Porque ahí que lo coge que está adelante. Siembra dinero que Dios te va a dar. Pero yo siempre veo que lo coge que está aquí arriba. No lo coja acá, el sediento no lo coge. La semilla es la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia dice que tú tienes que sembrar allá afuera. No sembrarás cualquier semilla, dice la Biblia. No sembrarás diversas semillas, sino mira a ver qué semillas tú estás sembrando. Dios nos manda, hermano, a sembrar el evangelio, mi hermano. La palabra de Dios, aleluya. Para que dé fruto, para que la gente se arrepienta y para que la gente se salve. Dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, y estamos hablando, recuerdo, de la razón de ser de la iglesia. Ya hemos entendido que no es cualquier evangelio, ¿verdad? No es cualquier semilla la que hay que sembrar. Es el evangelio lo que se siembra, es la palabra. Y 2 de Timoteo capítulo 4, versos del 2 al 5. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo
y fuera de tiempo. O sea, en cualquier momento. No solamente dentro del templo, fuera del templo. Y fuera de tiempo. Redarguye. Reprende. Yo no sé si hay alguien molesto conmigo hoy aquí, ¿verdad? Por lo que estoy hablando. Pero la Biblia dice que redarguye, reprende. No le estoy diciendo a la gente, dale, que tú sigue en la memoria, no te preocupes. Que no te preocupes, que todo va a salir bien. Si no te arrepientes, no va a salir bien. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya estamos en estos tiempos donde escasea. Y la gente que están sentada aquí de antes, posiblemente estén de acuerdo conmigo. Estamos en tiempos donde escasea la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se lo volverán a las fábulas. ¡Wow! Como dicen aquí, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué cosas son las fábulas? Los cuentos. Están haciendo un cuento chino a la gente para tener a la gente entretenida, sacarles billetes para la gente, para ser grande, para crecer el ego de los predicadores. A las fábulas. La gente tiene comezón de ir y tú ves que se amontonan. Yo he visto multitudes en las televisiones, tremendo, atrás de gente haciendo cuentos, inventando fuego extraño en el altar. Están prendiendo fuego extraño en el altar para tener a la gente entretenida. Pero una gente que se está ahogando no necesita estar en una orquesta. Una gente que se está ahogando no necesita que tú toques una orquesta o tú tengas o que tú le entretengas. Necesita ser rescatado, salvado. Amén. Dice en el Primera de Tesalonicenses, y ahorita terminamos, no se preocupen, hermano. Yo lo digo siempre 3 veces, ve contando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Para que usted se dé cuenta cómo es el Evangelio en estos últimos tiempos, se está proyectando, ¿no? Capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 3 al 6. Verso del 3 al 6. Amén. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras. Nunca usamos, o sea, hoy en día hay un modelo de evangelio lisonjero. Siempre estos mensajes pasando la mano, entreteniendo a la gente, esos son los lisonjeros. Como sabéis, ni encubrimos avaricias. Dios es ¿qué? Testigo. En el libro de Judas y verso 16, eso está al final, antes de Apocalipsis, vayan buscando. Judas y verso 16. Amén. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas que infladas. Hablan cuentos, fábulas.
inflan las cosas, inventan cosas. Adulando, ¿qué dice tu Biblia ahí? Adulando a las personas para sacar provecho. ¿Cuántos dicen amén? Predicadores presentando un evangelio lisonjero, lleno de azúcar prieta, ¿cómo se llama? Miel de abeja. Amén. ¿Para sacar qué? Provecho. Palabras infladas. Y cada vez están más raras las palabras, porque son palabras, rebuscan las palabras. Y ¿para sacar qué? Provecho. Pero dice la Biblia en 1 de Timoteo, que el apóstol Pablo le decía a este joven, a Timoteo, y que capítulo 4, 1 de Timoteo 4, y verso del 6 al 7, qué precioso es usar la Biblia, ¿verdad, mi hermano? De verdad que a veces nos cuesta trabajo hojear las páginas en tan breve tiempo, ¿verdad? Pero qué bueno es cuando Dios te habla por la palabra. Amén. 1 de Timoteo, o sea que 4 y versículo 6 al 7. Dice, si esto enseñas, mira el consejo que le da a Timoteo, si esto enseñas a los hombres, o sea, está hablando del evangelio auténtico, ¿verdad? Ahora él está hablando con su discípulo, con Timoteo, su hermano, que era un siervo de Dios, Timoteo, y dice, si esto enseñas, o sea, ese evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas, desecha los cuentos, no haga más cuentos en el púlpito, no engañe más a la gente. La gente se está ahogando y tiene que decir, te estás ahogando. Y si no te arrepientes, te vas a hundir en el infierno. ¿Qué te cuesta trabajo decir eso? Porque tienen miedo que la gente no. Eso le pasó a Jesús. Dícele, pero Señor, tú la palabra es esta la que tú estás diciendo. Apretate, Jesús, apretate. Y Jesús se quedó solo. Cuando él subió al monte, la multitud se quedó abajo. Él subió solo con los discípulos. Y cuando fue a la cruz, fue solo. Pero dice, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Échate, ejercítate para la piedad. Pon atención como él le aconseja a Timoteo que tenga cuidado con los cuentos chinos, con la fábula y con presentar un evangelio adulterado o al sediento. El sediento necesita agua, no que tú le des otra cosa. Amén. Entonces, por último dice en 2 de Timoteo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo nuevamente. En 2 de Timoteo capítulo 2 y versículos 15 y 16. 2 de Timoteo 2, 15 y 16. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita, oye, qué insistencia, mas evita profanas y vanas palabrerías. La gente está bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Recuerden, y nunca se lo olviden, el que se está ahogando no necesita bla, bla, bla. Necesita ser rescatado y salvado. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Sí, mi hermano, vivimos en un mundo donde necesitamos un evangelio bíblico, un evangelio
con una doctrina sana que en estos tiempos escasea, mi hermano. Y va a escasear cada vez más y más. Un evangelio donde realmente podamos anunciar las buenas nuevas de salvación para aquellos que están perdidos. ¿Y cuántos podemos decir como Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Salir a encontrar el sediento es id y predicar el evangelio. Id y hacer discípulos. Id es la gran comisión y la gran misión que Dios dejó a la iglesia. Es la razón de ser de la iglesia. Si le creemos a Dios, como el tema de este libro, creerle a Dios. Si nosotros, no es solamente creer en Dios. Mira, hermano, todo el mundo cree en Dios. Tú vas a la calle y le preguntas, ¿tú crees en Dios? ¿Y qué dice la gente? Yo creo, sí, yo creo en Dios. Los musulmanes creen en Dios, los santeros creen en Dios, los borrachos. Hay un borracho por allá por el barrio mío, en La Habana. Yo le decía, ¿tú crees en Dios? Y dice, sí, yo creo en Dios, siempre creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. La persona que más cree en Dios se llama Satanás. Porque él ha hablado personalmente con Dios. No es creer en Dios, es creerle a Dios. No es creer en Dios a mi manera. Porque el problema es que todo el mundo cree en Dios. Pero la gente cree en Dios a su manera. Es creerle a Dios. Es creer en Dios a la manera que Dios quiere que le crean. Dios tiene un modelo, un propósito, un plan, tiene un evangelio, tiene un salvador. Y no es a tu manera. La gente no se va a salvar con las cosas que tú hagas a tu manera. La gente se va a salvar cuando tú le presentes a la gente la manera de Dios, que se llama Cristo, que es nuestro Salvador. Entonces, creerle a Dios no es suficiente creer en Dios. Es necesario creerle a Dios. Y yo lo voy a, para terminar, leer un pequeño artículo de una revista que leí hace 15 años. Y lo guardo escrito ahí y lo voy a leer y ponga atención en lo que decía el artículo de esta revista. Es cortico. Escuche. Charles era un criminal que no respetaba las leyes divinas ni humanas. Finalmente fue capturado y condenado a muerte. En la fatal mañana de su ejecución, mientras era conducido al cadalso en la prisión de Hammer, Inglaterra, iba delante el capellán de la prisión, leyendo rutinariamente los textos bíblicos que hablaban de la condenación y de la vida eterna que Cristo Jesús nos regaló con su sacrificio. El reo tocó al capellán por la espalda y le preguntó qué estaba leyendo. Son los consuelos de la religión para esta hora fatal. ¿Y usted cree que todo eso es verdad? Replicó el criminal. El oír y leer de un infierno con fuego y que nunca acaba de consumir a sus víctimas con la indiferencia que lo estaba haciendo aquel hombre era demasiado para Charles. Al mismo pie del cadalso, en el patio de la cárcel, Charles le espetó al capellán el siguiente sermón. Oiga, si yo creyera lo que usted y su iglesia dicen, aun cuando Inglaterra estuviera cubierta de costa a costa de cristales rotos, yo iría descalzo o de rodillas a predicar a la gente que se arrepintieran y evitaran semejante suerte. Creo que los cristianos no deberían vivir para otra cosa que para salvar almas. Si realmente creen lo que dicen que creen. ¿Qué mensaje le ha dado ese delincuente al capellán? Si tú le crees a Dios, mi hermano, y tú crees que este mundo se está hundiendo y que las personas no necesitan lisonjas, no necesitan cuentos,
no necesitan aduladores, engañadores. Como dice la Biblia, que en los últimos tiempos, Mateo 24, vendrán muchos falsos y maestros haciendo grandes milagros y prodigios, que mentirosos, que engañarán aún a los escogidos. Si realmente tú crees que la razón de ser de la iglesia es salir, ir y predicar el evangelio, como estaba esa ilustración, aquellos que están sedientos, aquellos que están en la prostitución, aquellos que están en la droga, aquellos que están perdidos en el alcohol, en el vicio. Si tú realmente crees y tú le crees a Dios, entonces tú vas a ser un soldado de Jesucristo, que con la espada en la mano, amén, vas a salir a este mundo y a esta ciudad como Juan el Bautista, como una voz que clama en el desierto: enderezad el camino al Señor.